Mandala 4. ¿Estás centrado en algún viaje aéreo o en cuestiones que tienen que ver con lo lejano y el movimiento, como podrían ser actividades deportivas, vehículos, internet, y gentes de otros países? Tendrás suerte en cuestiones que tienen que ver con algo que se comienza, aunque podría ser como repetitivo o que se realiza nuevamente, con amistades que se inician, y también con los niños o hijos. Podrá ser un curso de aprendizaje, de becario, un nuevo empleo o relación, y quieres obtener sabiduría, conocimiento y experiencia. Si lo vemos desde el punto de vista de estar precavido, querrás saber sobre traiciones, o cómo engañar para no ser pillado y que acabe en discusión. Alguno de vosotros hallará estabilidad zanjando alguna situación que está viviendo y evitando que vaya peor. En el hogar hay posibilidad de que te cortes o te pinches, también el que te sometas a alguna operación, vacunación, o referido a un familiar. Sentimentalmente podrá darse alguna ruptura. También el que se discuta, el que haya una disputa acalorada, agresiones, o que se den desavenencias en tu casa o trabajo. En caso se espera, si es que hay un amante por medio, el que haya una pelea y acabe por desaparecer. Sin embargo, son cuestiones que están en el pasado para muchas de las que eligen este mandala noroeste. Está claro, sobre todo para las mujeres, cuestiones relacionadas con la salud, de vida, de su origen, o la durabilidad de algo. Al decir el origen, puede no ser el de tu nacimiento, sino si pertenecen a un lugar o son alguien especial para una persona, espiritualmente relacionado con el yo y el ser interno. Tú puedes estar haciendo estudios de genética, manejando información sobre medicinas, hierbas, o trabajando sobre aquello que es útil al desenvolvimiento de la propia vida. Y a los hombres les preocupa o les ronda por la cabeza esas cuestiones, pero más bien asociadas a su pareja o a alguna que ya han tenido. Todo ello supondrá bastante inversión, de dinero, de tiempo, o gastos, más será para bien y beneficioso. En un futuro bastante próximo, tendrás una relación que acaba en matrimonio, o al menos en un compromiso serio. Para muchas de vosotras es con alguien que vive lejos, incluso fuera del país. En algunos casos, para llegar a él o encontraros, debes cruzar el agua o utilizar un vehículo acuático. Se hacen negocios con el extranjero o empresas internacionales, y puede ser en parte para evadir impuestos o que resulta mucho más rentable, y con nuevos contactos. En cuestiones de ocio, te sirven para mantenerte entretenido. Algunos logran independizarse. En casos, se dará o ya está asociado a un contrato de transporte marítimos, club de vela, o material relacionado con lo acuático. Tú podrías estar comprando o vendiendo material que necesita hacer esas rutas. Aclara que puede haber riesgos o imprevistos en el uso, traslados o viajes que se hagan utilizando barcos o vehículos que viajan por agua. Habrá comunicación y mensajes referido a lo anterior. Te preocupa bastante lo que se pueda decir o la información que va de un lugar a otro, pero no te agobies porque llegarán buenas noticias o lo que se diga no te dañará. Pero sí has de tener precaución con las amistades. No todo lo que reluce es oro. Hay gentes que conocerás en sitios públicos, redes sociales, citas, o donde te reúnes, que no es de fiar o directamente actúa con falsedad. Hay que cuidarse respecto a quien es una autoridad o poner en conocimiento de los profesionales aquello que supone una invasión o interferencia. Personalmente has de ser fuerte y protegerte ante algún robo, fraude, o entrometimiento en lo que son tus posesiones o vida. Respecto a la salud, hay que cuidarse de parásitos, virus, gérmenes, y fobias. Se producirán cambios que serán muy positivos, traen felicidad y prosperidad. Sean cuales sean los problemas que has sufrido ahora girán a tu favor. Podrá llegar como una ayuda inesperada, un regalo, o un nuevo comienzo. De ser una amistad o conocido, es alguien de grandes habilidades y espíritu noble. De ser una pareja, será muy romántica y te muestra admiración por ti. En algún caso, habla de alguien que sufre depresión o es dependiente, pero que saldrá adelante, y que podría ser una de tus amistades o conocido. Hay posibilidad de que te veas como muy enclaustrado o atado a creencias, y quizás deseas ya desembarazarte de tanta presión, ideas y reglas que son inculcadas. Alguno está siendo influido por energías de su vida anterior. Hay una búsqueda de reconocimiento y alcanzar honores. Podrás preocuparte u ocuparte de cosas como el sufrimiento, el futuro, y los infortunios, y que están asociados a lugares que permanecen en la oscuridad, ocultos, en la mente, la fantasía o la imaginación. Igualmente por la religión, las costumbres, y los artículos de culto rituales, encontrarás algunos bloqueos u obstáculos. El estar poco inspirado, el no saber cómo explicar y que las ideas no surjan. Hay algún problema también con un viaje que es corto,
un contacto o conexión que se haga por internet, o una excursión. Vas a tomar una decisión respecto de una amistad. Es alguien muy leal y de quien te puedes fiar, pero está relacionado con alguna pérdida o despiste. Podría ser la ruta a seguir o una alternativa. Por ejemplo, que quieras encontrarte con él o ella y que te pierdas por el camino o lo des contactado. Unos hacen un viaje hacia donde esté la persona que aman. Será en el extranjero. Otros a una playa o donde hay agua. Es muy posible que eso a lo que te dedicas o lugar de trabajo te facilite las cuestiones de acercamiento a esa persona que quieres. Alcanzarás acuerdos favorables, bien sean a nivel profesional o de relaciones. Al menos algo de lo que se relaciona con ello lo mantendrás en secreto o salvaguardado. Te encontrarás con algún impedimento o dificultad que te limita, respecto a la comunicación, información y novedades. Si hablamos de los sentimientos y parejas, puede ser debido a que esa persona sea muy cerrada, no quiere hablar sobre ciertas cosas, sea un solitario, busque la soledad a menudo, y por contra que no tenga intimidad. Al chico le afecta en su trabajo o negocio, pueden ser trámites y gestiones con autoridades o administraciones públicas, o bien alguna barrera que hay que superar en la empresa. También podrá ser un problema con una construcción, reformas, el arreglo de tu casa, o el poder hacer una. Si eres chica, dice que tú encontrarás soluciones a los problemas que vayan surgiendo, incluso a complicaciones que pudiera haber con las ex de tu presente pareja. Alguna, haya una contraseña o acceso a conversaciones o información que le ponen de mal humor y con dudas. Pero realmente no debes preocuparte porque lo que tienes es bien sólido. Hay una entidad que te protege. Él o ella es de constitución fuerte, se ve grande, o tiene influencia o poder, incluso con ambas. Podrá pertenecer a algún cuerpo de seguridad, del Estado, o ser un mecanismo de protección y defensa. Aquí los sentimientos se mantienen bajo control, están encerrados, o no se tienen en cuenta. Tú mismo puedes estar estudiando, o manejas información de ese tipo o para esas cuestiones. Para algunos, tiene que ver con viajes aéreos, mudanzas, un cambio, internet, y el movimiento. Económicamente hay pérdidas, gastos, y un final o término. En el trabajo, hay alguien que es muy astuto e inteligente. Has de estar alerta ante las intrigas y la falsedad. Pero el destino tiene para ti marcado el éxito, con oportunidades y final feliz.